Buenas tardes, chicos. Os dije que os debía un ejercicio. Este era el 123 que se planteó en clase, pero no se llegó a hacer durante esta semana. Aquí os lo traigo. De hecho, os dije que lo iba a hacer a través de Classroom. Mirad. Bueno, antes de nada. Ahora podemos empezar. Esto va dedicado a Alejandro. Ahora sí. A ver. Poca broma con esto, que me saltó el copyright en uno de los vídeos anteriores. A ver si me van a cerrar el canal. Bueno, ¿qué decíamos? Tenemos el ejercicio 123, ¿vale? Este ejercicio es muy típico de porcentajes, muy típico de fracciones. Ahora lo vamos a leer, pero ya os adelanto que es un ejercicio que es íntegramente hecho con fracciones, ¿vale? Las fracciones o los porcentajes al final indican lo mismo, es como una parte del total. No sé si os sonará, si no os suena ahora ya os sonará más adelante, estos ejercicios que te dicen, tenemos un total, ¿no? Y de ese total usamos un 50%. Y después del 50% que no ha quedado restante, usamos un cuarto. Y después de los otros 3 cuartos que no han quedado restantes de ese 50%, es decir, va enganchando porcentajes o fracciones y vas profundizando, vas haciendo como una especie de, que es la técnica que vamos a enseñar hoy, de diagrama de árbol. El diagrama de árbol es una técnica que se usa pues en probabilidad, se usa en cuestiones a lo mejor de combinatorias, ¿vale? Se usa básicamente para no liarse, para que uno no se líe y bueno, para resolver ciertos problemas es muy útil. En cuarto, sin duda sabréis el diagrama de árbol, cómo plantearlo, pero incluso ahora en segundo puede ser muy útil para resolver problemas como el 123. Vamos a leerlo. Dice el 123, un camión cisterna transporta agua a zonas de África con sequía. En la última entrega no observaron que había un agujero por el que se perdió 1/12 parte de la capacidad. De lo que quedó, aquí ya empezamos a hacer como 2 caminos, se pierde 1/12 parte y después te dicen, de lo que quedó, del resto, dejaron 2/5 en la primera aldea y 3/4 en la segunda aldea. En las dos últimas se repartió lo que quedaba, lo que restaba a partes iguales. ¿Qué fracción de la capacidad total dejaron en las dos últimas aldeas? Como fijáis, ahora mismo no te ha dado ninguna referencia de cuántos litros llevaba ese camión. Solamente te están diciendo como fracciones de ese camión, es decir, porcentajes de ese camión. Cuando te dicen, por ejemplo, la mitad de lo que queda, un medio de lo que queda, es lo mismo que el 50%. Porque al final 50% es 50 partido de 100, ¿no? Pero bueno, sin centrarnos en los porcentajes, vamos a centrarnos solo en las fracciones. Vamos a hacer un diagrama de árbol para no liarnos y ver realmente de qué estamos hablando, ¿vale? Si acaso solamente deciros que recuerdo las expresiones del tipo un medio de 30. Este tipo de expresiones ya la hemos visto y se traducen, por así decir, matemáticamente como un medio por 30, ¿vale? Ese D es como una multiplicación. Pues entonces esto es una multiplicación muy fácil, que es 30 partido 2, que es igual a 15. Esto lo hemos visto. Pero como estáis dando cuenta, en este ejercicio de aquí arriba, en ese ejercicio, esto no te lo dan, por así decir, la capacidad del camión en volumen, en cuántos litros, son 150 litros, son 1000 litros, la cisterna son 2000, no te lo dan, te dan fracciones de fracciones. Es decir, si yo dijese, por ejemplo, un medio de un cuarto, ¿cómo creéis que sería la traducción matemática de esto? Un medio del cuarto de algo. No sabemos qué es ese algo, pero yo te digo que vamos a coger un medio del cuarto de algo. Pues esa traducción matemática, yo creo que si veis la lógica de pasar de aquí a aquí, pues la traducción matemática esta será lo mismo, un medio por un cuarto, ¿vale? Entonces, claro, un medio, la mitad de un cuarto es un octavo. Si yo tuviese una pizza y me como la mitad de un cuarto de pizza, pues al final me estoy comiendo un octavo de pizza. De este cuarto cojo la mitad, pues claro, es un octavo, ¿vale? Esa es un poco la lógica de esto. Así vamos a plantear, como digo, el 123 y vamos a ir haciendo convenientemente un diagrama de árbol. Voy a ver si se queda bonito. 123. Los datos, básicamente, datos, operación, solución, los datos los voy a ir estructurando como un diagrama de árbol. Y lo voy a poner aquí, de hecho, voy a ponerlo bonito. Datos. Voy a intentarlo. Datos.
A ver, primero decía el problema que al principio de todo, bueno, que no observaron que había un agujero por el que se perdió una doceava parte de la capacidad. Es decir, que durante todo el trayecto, por así decir, que al principio ya podemos saber que se perdió una doceava parte. Es decir, si tuviéramos el camión cisterna, ¿vale? Tenemos aquí una cisterna con agua, vamos, la cisterna del camión. Ya sabemos que de toda la cisterna, que no sabemos cuántos litros son, repito, no sabemos cuántos litros, sabemos que una doceava parte, un doceavo, se perdió. Entonces pregunto, ¿cuánto? Por eso se dice diagrama de árbol, porque son como ramas de un árbol o raíces, o como queréis verlo. Esta rama, que sería, esta segunda rama, sería la parte que sí se aprovechó. Si se perdió una doceava parte, ¿cuánto se ha aprovechado abajo? ¿Qué porcentaje o qué fracción del camión, perdón, se ha aprovechado? Pues hasta llegar a la unidad, que sería toda la cisterna, sería 11 partido de 12. Creo que se ve claro, ¿no? Este 1 de aquí, ese 1 doceavo, si se lo suma a 12 doceavos, a 11 doceavos, te da 12 doceavos, que es la unidad. Son la unidad, que es la cisterna entera. Pero este lo hemos perdido. Por tanto, nos hemos quedado solo con 11 doceavos. Entonces, ¿por qué hay que hacer esto? Porque si os fijáis en la siguiente frase, os dicen, miradlo aquí bien, no lo puedo señalar, pero pone de lo que quedó. Es decir, no es del total del camión, es de lo que quedó de camión. De lo que quedó del camión, no sigo por esta rama ya se ha acabado. De lo que quedó sería seguir con esta rama, con la de abajo. Entonces, por aquí, vamos a leer. Dice, de lo que quedó, dejaron 2/5 en la primera aldea. Entonces, el camión va a una aldea y deja 2/5. 2/5. Entonces os pregunto yo, si dejó 2/5 en el camión, ¿cuánto siguió adelante, siguió el curso del camión? Si 2/5 fue lo que se quedó ya en esa aldea, bueno, pues esto ya podríamos decir que es un camino que se ha cerrado. Ahí ya no hay nada más. Entonces, siguió el camión con agua, siguieron 3/5 del camión, ¿vale? Para seguir repartiendo agua. Se ve la lógica. 2/5 más 3/5 serían 5/5, que sería el total de lo que había quedado, ¿vale? Ahora, dice que la segunda aldea y 3/4 en la segunda aldea. Es decir, si de estos 3/5 dejamos 3/4 en la segunda aldea, esta sería, bueno, lo voy a poner por aquí, primera aldea. Uy, qué mal. Aldea. Primera aldea sería esta, ¿vale? Ahí ha habido la dicotomía de dejo 2/5 o 3/5. Esta sería ahora la segunda aldea. La segunda aldea. Por un lado he dejado 3/4 y por otro lado pregunto, ¿cuánto ha seguido el camino del camión? ¿Qué porcentaje? Pues para llegar a la unidad, de lo que queda, por así decir, sería, el resto sería 1/4. Es decir, 1/4 sigue con el curso del camión. Y aquí vuelve a ser un camino cerrado. Aquí ya, bueno, pues eso se repartió en la aldea y no sabemos cómo, pero ya está, esto ya no nos interesa. Y esto sería, como digo, la segunda aldea, ¿vale? Y ya por último, nos dice, en las dos últimas se repartió lo que restaba a parte igual. Es decir, ya podemos decir, las dos últimas entregas fueron a parte igual. Es decir, si en una dejamos, en la tercera aldea, ¿no? Dejamos 1/2, en la cuarta aldea, porque dice que se reparte a partes iguales, ¿no? A partes iguales. Partes iguales es básicamente coger lo que queda y dividirlo entre dos, ¿no? Así está. Pues esto sería, aquí tendríamos la tercera aldea, y esta, aldea, y esta de aquí sería la cuarta aldea. ¿Vale? Es decir, ya habríamos terminado. Tercera igual de aldea, aquí se cierran todos los caminos. Ahora lo que os quiero decir, bueno, lo que os pregunta es, ¿qué fracción de la capacidad total dejaron en las dos últimas aldeas? A ver, yo creo que podríamos hacerlo del tirón, pero creo también que alguno se perdería. Entonces, para que no se pierda nadie, vamos a hacerlo por partes, ¿vale? Y después lo vamos a ver incluso en total. Por así decir, si quisiéramos ver qué porcentaje, qué fracción sigue
lo voy a poner aquí. ¿Qué fracción sigue más allá de la primera aldea? Más allá de la primera aldea. Si os preguntase yo eso, tendríamos que hacer una fracción de una fracción, porque claro, el viaje lo hacen, por así decir, 11 onceavos, que es esta cantidad. Eso es lo que inicia el viaje entre la aldea. Se entrega 2/5, 2/5 se entrega en la primera aldea. Entonces, ¿cuánto sigue más allá del camión después de la primera aldea? Pues sería esta parte. Entonces, tendríamos que ver que 3/5 de 11 doceavos, eso sería, lo traduzco aquí, esto sería básicamente, no hace falta traducirlo, es esto. Esto sería lo que sigue más allá de la primera aldea. 3/5 de 11 doceavos. Entonces, si esto lo traducimos en matemáticas, sería 3/5 por 11 doceavos, que serían básicamente 33 sesentavos, ¿no? Que bueno, si esto ya podéis incluso verlo como una forma de simplificación. Antes aquí se podía haber simplificado un 3 aquí con un 3 de aquí, pero bueno, vamos a simplificarlo ahora. Esto sería 11 veinteavos, ¿vale? Y eso ya sí está súper simplificado, si quisiéramos verlo simplificado. Es decir, 11 veinteavos es, por así decir, lo que ha seguido, lo voy a poner aquí, 11 veinteavos es lo que sigue para allá, ¿vale? 11 veinteavos del camión, es decir, ya hemos gastado casi la mitad del camión. 11 veinteavos, si fuera 10 veinteavos sería un medio, sería la mitad. Repito, 11 veinteavos es lo que ha cruzado hasta allí, hasta esta segunda aldea y esta entrega, ¿vale? 11 veinteavos es lo que cruza hasta aquí. Entonces, voy a repetir. 11 veinteavos es lo que ha cruzado. Si ahora os pido la fracción que pasa más allá de la segunda, más allá de la segunda. Es decir, yo llego a 11 veinteavos y reparto 3/4 de esos 11 veinteavos, los reparto en la segunda aldea. Los reparto aquí. Esos 3/4 de 11 veinteavos se van a la segunda aldea. Por tanto, el cuarto de esos 11 veinteavos es lo que sigue, ¿vale? Es decir, lo que seguirá no va a seguir por aquí, sigue por aquí, ¿vale? Entonces tenemos que hacer la misma lógica. Sería 11 veinteavos, que es lo que llegó a la segunda aldea, de un cuarto. O un cuarto, perdón, mejor al revés, si se entiende mejor. En la segunda aldea sigue un cuarto, de la segunda aldea sigue un cuarto de 11 veinteavos, ¿vale? Si hago esta multiplicación, pues es muy fácil. Un cuarto por 11 veinteavos serían 11 partido de 80. Y he terminado. Esta parte sería lo que sigue, todo lo que sigue hasta llegar al último reparto. El último reparto, llegan 11 partido de 80. Es decir, que ya casi hemos vaciado el camión, la verdad. Y 11 ochentavos se reparte a partes iguales entre las dos últimas aldeas. Es decir, tercera y cuarta reciben la misma cantidad de agua. Entonces, ¿qué fracción del total? Fracción en las últimas aldeas. Fracción en la última aldea, pues básicamente teníamos que coger los 11 ochentavos, que es lo que ha llegado al final, y hacerle un medio. Es decir, vamos a hacer un medio de 11 ochentavos, que esto es un medio por 11 ochentavos, que es igual a 11 cientosesentavos. Es decir, a las dos últimas aldeas, si quisiéramos poner solución, a las dos últimas aldeas le llegan 11 cientosesentavos del agua que tenía el camión. Y diréis, una fracción, qué cosa más rara. Imaginaos, por ejemplo, que el camión tiene, esto es off topic, esto nos lo pide, es decir, esta sería la solución que os pide el libro, ¿vale? 11 sesentavos, esta. Pero si por algún casual os dijeran, el camión tenía 320 litros, ¿vale? ¿Cuánto ha llegado a la alta última aldea? Pues ahí es cuando decimos 11 cientosesentavos de 320 litros es lo que ha llegado.
¿vale? Ahí sí estamos usando ya unidades, si os fijáis. Entonces decimos 11 por 320 partido 160. Si os fijáis, esto se simplifica un poco, 32 entre 6 es 2, es decir, llegan 22 litrillos de nada, llegan a la última aldea, en el caso de que la cisterna tuviera solo 320 litros, ¿vale? Vamos a hacer algunas cosas más para profundizar el concepto, ¿vale? No la pide el ejercicio, es decir, quien quiera ya ha terminado, si ha entendido esto, perfecto. Cosillas para profundizar en la comprensión de esto que estamos haciendo. Si yo hubiera querido, por ejemplo, hacer todo desde el principio, yo podría haber dicho, pues mira, la fracción que representa este final, que representa esto respecto del total, pues tengo que ir enganchando multiplicaciones. No tengo que ir haciendo esto paso a paso, tan paso a paso. Podría decir, pues mira, esto al final sería, lo voy a poner aquí abajo, para hacerlo desde el principio, desde el tirón, sería 1/2 de 1/2 por esto, 1/2 por eso, 1/2 de 1/4, 1/2 de 1/4 de, me estaba enganchando de 3/5, 3/5 y por último de, si me acuerdo, 11 doceavos. Es decir, si yo hiciera directamente esa multiplicación, ¿vale? Sería 1/2 por 1/4 por 3/5 por 11 doceavos, ¿vale? Voy a hacerlo un poco más simplificado esta multiplicación. Voy a coger este 3 y lo voy a quitar con esto y se va a transformar eso en un 4. Así que arriba queda un 11 y abajo queda 4 por 4, 16, 16 por... 4 por 4, 16 por 2, 32. 32 por 5 es 160, ¿vale? 160. Es decir, literalmente nos vuelve a quedar, como no podía ser de otra manera, nos queda lo mismo que antes. Pero lo hemos hecho de una forma bastante más rápida que hacer todo esto, ¿no? Aquí hemos ido por fases y aquí hemos ido del tirón, ¿no? Directamente poniendo esa multiplicación que es enganchar fracciones o quien lo quiera ver como porcentaje. Esto sería un 50%, esto sería un 25%, esto sería un 60%, pero es un 25% del 50%. Y esto es un 60% de todo lo anterior, ¿vale? Se va viendo y 11 de 12avos, ya eso no sé, es casi un 80 y tantos por ciento, ¿no? En fin, quien quiera verlo como porcentaje ya, porque ya lo vimos el año pasado, lo puede entender como porcentaje. Pero al final la fracción es un porcentaje, pero con el porcentaje es una fracción, pero con el denominador de 100. 50% es 50 partido de 100, ¿vale? Una fracción de 100. En definitiva, así sería hacerlo del tirón. Otra cosa que se podría preguntar es, por ejemplo, si yo dijera, oye, mira, en la primera aldea, ¿qué porcentaje del total se dejó en la primera aldea? Que nadie me use esto. Esto no tiene nada que ver con lo que se ha dejado en la primera aldea. Lo que se ha dejado en la primera aldea es esto. Perdón. Lo que se ha dejado en la primera aldea es esto. Es decir, si nos preguntasen fracción de la primera aldea, sería coger y decir, pues sería 2/5 de 11 doceavos. 2/5 de 11 doceavos. Y sería 22 partido de 60, que se podría reducir un poco, dividiendo entre 2, sería 11 partido de 30. Es decir, se deja 11 treintavos de la capacidad que sea del tanque en la primera aldea. Y si os preguntasen, por ejemplo, de la segunda... Espera. A ver, deshacer. Si os preguntasen de la segunda, repito, segunda. Estáis viendo la cantidad de posibilidades que tiene un problema de este tipo. Es decir, que el problema ya ha terminado, pero siguen saliendo cosas que se pueden ir sacando. Segunda aldea. Aldea. De la segunda aldea tendríamos que ir enganchando cosas. Por ejemplo, de la segunda aldea, que nadie vaya por aquí, porque esto no se dejó en la segunda aldea. Lo que se dejó en la segunda aldea fueron los 3/4. Es decir, serían 3/4 de 3/5 de 11 doceavos. 3/4
3 cuartos de 3 quintos de 11 doceavos, ¿vale? Entonces sería, básicamente, 3 cuartos por 3 quintos por 11 doceavos. A ver, no quiero decir nada, spoiler, para los que han seguido el vídeo hasta ahora, los héroes del canal. Por aquí podéis ir perfectamente a los tiros del problema del tema de fracciones, perfectamente. Una cosa así, es decir, 3 cuartos de 3 quintos de 11 doceavos. Si, por ejemplo, voy a simplificar un poco para que la multiplicación sea más fácil, esto se va con esto y esto un 4, y ya no puedo simplificar nada más, es decir, me queda arriba 33, y abajo me queda 4 por 4, 16, 16 por 5 sería 5 por 6, uy, sí, 16 por 5, 5 por 6, 30, 33, sí, 80, sí, 80, ¿vale? Fuera. ¿Vale? 33 ochentavos. Eso sería lo que se ha dejado en la segunda aldea, ¿vale? Y en la tercera aldea ya vimos, en la tercera y en la cuarta aldea ya vimos que se había dejado 111 160avos, ¿vale? Esto sería para la tercera y cuarta, ¿vale? Que no llegamos tan profundo, no necesitamos, me refiero que llevamos más profundo, pues tenemos que seguir multiplicando, ¿no? Ahora, la última cosa que se me puede ocurrir para esto es, si yo os preguntase, ¿en qué aldea se ha dejado más? ¿En qué aldea se dejó más agua? Más agua. ¿En qué aldea se dejó más agua? Pues entonces, básicamente tenemos que la primera, como hemos dicho, 11 treintavos. En la segunda, 33 ochentavos. Y en la última sería 11 160avos. Básicamente lo que sería un problema de ordenación de fracciones. Mínimo común múltiplo o tener muchísimo ojo, ¿vale? Porque alguien podría tener duda de... a ver, la tercera claramente no. La tercera claramente ya os adelanto que tiene pinta de que no. Pero entre la primera y la segunda hay dudas, ¿no? Pues entonces, evidentemente sería un mínimo común múltiplo entre... Bueno, la tercera la voy a descartar directamente, ¿vale? Por lógica, ¿no? Porque la tercera es 11 de 160 y esto es casi un tercio... O esto es más de un tercio... Bueno, es que no quiero hacer spoiler, porque yo ya sé cuál tiene pinta de qué es. Pero básicamente es lo que estoy diciendo, que entre entre esta y esta puede haber duda. Entonces voy a hacer el mínimo con un múltiplo de 30 y 80, que son las que más dudas. Esta yo creo que se ve claro si no haríamos el mínimo con un múltiplo de los tres denominadores. Pero como yo creo que se ve claro que son estas dos, sencillamente vamos a hacer mínimo con un múltiplo de 30 y 80. ¿Vale? Esto, bueno, vamos a hacerlo antigua usanza. 30 es 2 por 3 por 5, ¿no? Y 80 sería, esto es 40, 20, 10, 5, es decir, es un 2 por 5, que serían los 10, por 2, 20, 2, por 3, 40, 80, es decir, por 4. Pues listo. Sí, de hecho lo tenía aquí, 4 por 4 por 5, 80. Pues entonces, el mínimo común múltiplo sería este y este, ¿no? Es decir, sería 80 por 3. 240. 240, ¿vale? Entonces, si lo pasamos esto a mínimo común múltiplo, 240 y 240, ¿vale? 240 entre 8 sería 3. 3 por 33, 99. Y 240 entre 30 es a 8, 88. Ya si tenéis claro cuál es el orden, ¿no? En qué aldea se dejó más. Es decir, la primera aldea fue... La primera sería la segunda, esta fue la primera aldea. En cuanto a volumen, se llevó la parte más importante. También se podría dividir, ¿eh? Si alguien quisiera dividir y sacar el numerillo decimal, también sería otra forma de verlo, ¿eh? Porque esto saldría como más de 0,3, esto saldría menos de 0,3 y esto saldría... Este saldría más de 0,3, este saldría un poquitín más de 0,3, ¿vale? Pero sería la segunda. Y este sería el último y sería como menos de 0,1,
Es decir, este sería el tercer y cuarto puesto serían para los tercera y cuarta aldea, ¿vale? En definitiva, si esto podría ser también un problema de orden, ¿vale? Es decir, que 33 ochentavos, evidentemente es mayor que 11 treintaavos, como hemos visto, y mayor que 11 160avos. Es decir que la segunda aldea fue la que más capacidad tuvo, fue la que más agua tuvo. Fue la que más agua. Es decir, esto podría ser, como digo, una cosa muy interesante para aglutinar muchas cosas del tema, ¿no? Estamos viendo fracciones de fracciones, incluso podríamos decir, mira, al final el tanque se dimensionó para que la cierta aldea tuviera tantos litros. ¿Cuánto? Mira, a ver, es que ya a lo mejor es cargar demasiado esto de vídeo, pero imaginaos que se hizo algo así como que se quería que la última aldea, ¿vale? Que la última aldea, que la tercera y la cuarta aldea tuvieran 10, bueno, 10 litros no, me parece poco. 20 litros de agua, porque era una aldea muy pequeña, ¿vale? Es decir, voy a ponerlo aquí como un nuevo enunciado. La tercera y la cuarta aldea se quería que tuvieran unos 20 litros para ese día. 20 litros en total para ese día de agua. ¿Cuánto? A lo mejor era una aldea de 5 personas, ¿vale? ¿Cuánto tenía la capacidad total del tanque? Es decir, si yo sé que 11 160avos de X, porque es la capacidad total, era igual a los 20 litros, ¿vale? Pues entonces, esto habría que despejarlo un poco, ¿no? 11 160 por X. Esto sería la traducción. Es igual a 20, ¿no? Pues entonces, despejando la X, nos queda que X es igual a 20 por 160 partido de 11. ¿Vale? Entonces, si yo hago esta operación, esto sería 3200 partido de 11. Esto no va a salir exacto, ¿vale? Porque me lo estoy inventando sobre la marcha y va a quedar feo. 3200 entre 11 sería 290. Está un poco feo, ¿no? He hecho la división con la calculadora, he hecho trampa, ¿vale? Para hacerla más rápido y para que el vídeo no sea muy largo, porque esto no es interesante para el vídeo, una división. Sería 290, bueno, con decimales, esto a lo mejor sí interesante, 90 periodo litros. Es decir, digamos, el bidón cisterna inicial tenía 290,90 periodo litros, ¿vale? Bueno, podemos asumir que X era aproximadamente 291 litros. Es decir, si proyectábamos el bidón con 291 litros, íbamos bien para llegar a la última aldea con algo más de 20 litros, ¿no? Pues ya está. Esto podría ser un ejercicio muy interesante y muy completo. Es como ir a la inversa, es decir, tenemos la fracción final con la que vamos a llegar y decimos, ahí a esa aldea queremos llegar con tantos litros. Vamos a volver para atrás y vamos a sacar la capacidad que tenía que tener el tanque, el camión inicial, ¿no? Pues yo más completo creo que es imposible. Hemos visto la primera parte, cómo hacerlo por pasos, hemos visto cómo hacerlo del tirón, hemos visto su relación ya con el volumen, ¿no? Con lo que es un volumen, porque al principio estábamos trabajando solo con fracciones. Hemos visto ya las fracciones de lo que llegaba a la aldea, no de lo que seguía, la primera, a la segunda. Hemos ordenado qué fracción tenía más agua, es decir, qué fracción se quedaba con más, qué aldea se quedaba con más porcentaje del agua, más fracción del agua. Y ya la tercera y la cuarta, pues me refiero, ya esta última es dimensionar el tanque, la cisterna, ¿no? Yo creo que es muy interesante todo esto, ¿no? En fin, que nada, que espero que hayáis entendido el